Buenos días a todos mis hermanos en Cristo. Qué placer es traer las buenas noticias de Cristo. Son buenas noticias y palabras que alimentan el alma y nuestro espíritu para perseverar en Cristo hasta que Él regresa por nosotros. Mi nombre es Ed Crado y el placer es mío de servirte como uno de los pastores aquí en Park Community Church. Y hoy nuestro pasaje se encuentra en Mateo 6, versículos 5 a 15. Pues abre tu Biblia ahí en Mateo 6, versículos 5 a 15. Estamos aún en la serie del Sermón del Monte, donde Jesús dio diferentes enseñanzas. Enseñanzas tocante el divorcio, amar tu enemigo, dando a los necesitados y en cuanto la venganza. Y hoy vamos a ver la enseñanza de la oración. Jesús enseñando a sus discípulos cómo orar. Y la oración es uno de los temas más dominantes en la Biblia. La oración es más que decir unas palabras. Es una relación íntima, personal con Dios. D.L. Moody dice así: prefiero enseñar a un hombre a rezar que a 10 hombres a predicar. Así de importante es la oración. Yo te quiero pedir para orar conmigo. Y la misma oración que Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo 6, versículo 9 a 13. Y yo quisiera que lo hiciéramos juntos, ¿ok? Juntos, tú en tu casa y yo aquí en la iglesia. Pues Mateo 6, versículo 9 a 13. Vamos a orar. Ustedes deben orar así, dice Jesús. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del maligno. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos esa oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Crecí en una casa donde toda la familia era católica. Mi madre nos llevaba a la misa todos los domingos hasta el punto donde yo podría ir solo. Ir a la misa era una ley en mi casa. Si no voy, mi madre no me dejará salir y pasear con mis amigos. Y yo no quería eso. Pues ahí estuvo fiel todos los domingos. Y yo recuerdo, en la misa recitamos el Padre Nuestro. Pero tenía un problema. No podría memorizar el Padre Nuestro como debe ser. Hasta que un día logré a retenerla. Y recitaba la misma oración 2 o 3 veces al día. En la mañana cuando me levanto, el mediodía, en la noche antes de dormir.
E incluso la recitaba cuando llegué a casa intoxicado después de parandearme. La recitación del Padre Nuestro se hizo una costumbre y una tradición, y pensaba que Dios me escuchaba y que mi vida con Dios era bien. Me sentía a gusto después de rezar porque cumplí con Dios. Check. Pero todo cambió en el año 1995, donde por primera vez escuché el Evangelio de Cristo. Dios me habló directamente. Y el pastor predicó, y él ha dicho que Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Y si creo en su muerte y su resurrección, seré salvo. Y yo he dicho, espérame un momento. ¿Pecado? ¿Tengo pecado? Ni sabía que tenía pecado. Pues entendí que yo era un pecador que necesitaba a un Salvador, Cristo. Pues me arrepentí de mis pecados, pedí perdón a Cristo y Él me perdonó. Me aceptó y yo invité a Cristo para venir en mi vida y ser el Rey y Señor de mi vida. Empecé a leer la Biblia, ir a la iglesia cristiana y obtuvo conocimiento de Dios. Mis ojos abrieron y pude entender mi ignorancia y mis ideas erróneas para con Dios. Porque yo pensaba que tenía una relación con Dios por ir a la misa, ser religioso y por recitar el Padre Nuestro. Pero estuve equivocado. Dios no está interesado en una oración repetitiva, pero sí en una relación íntima con Él. Ahora, cuando oro la oración del Padre Nuestro, entiendo la significación y la profundidad de la oración. Y hermanos, tenemos que estar conscientes con todo lo que hacemos en este mundo. Y especialmente cuando se trata de las cosas espirituales. Quizás está viendo este mensaje hoy y tu vida es similar como era el mío. Está recitando el Padre Nuestro, pero realmente por costumbre, tradición y por ser religioso. No tienes una relación con Dios. No está leyendo la Biblia para saber quién Dios es realmente, porque la Biblia nos ayuda, la Biblia nos enseña cómo tener esa relación con Dios, la vía de estar conectado con nuestro Padre en el cielo. Y quizás no estás haciendo eso. Y para los que conocen a Dios, también hay algunas advertencias que Jesús nos quiere enseñar hoy. Pues te pido que abre tu corazón para recibir el mensaje y la enseñanza de Jesús hoy. En nuestro pasaje de hoy, Jesús nos enseña cómo orar a nuestro Padre Celestial. Pues abre tu Biblia en Mateo 6, versículos 5 a 15. Mateo 6, versículos 5 a 15. Y Jesús empezó así con el versículo 5. Cuando oren, no sea como los hipócritas,
porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pues aquí quería explicar un poco qué es una hipócrita. La palabra hipócrita en griego es hipokritais, que significa un actor del teatro. Expresan una actitud de engañador, uno que pretende lo que no es, o que oculta sus verdaderos pensamientos, actitudes e intenciones bajo una máscara de falsas apariencias. En otra palabra, alguien que finge ser diferente de lo que realmente es. ¿Por qué Jesús nos está diciendo para no sea como las hipócritas? Porque ellos gustan atraer la vista de las personas. Oren en pie en las sinagogas y en las calles. ¿Por qué? ¿Qué era su motivación? Para que la gente los vea. Pues una motivación equivocada. El punto es que tenemos que orar, pero no con la motivación equivocada de la justicia propia para llamar la atención de las personas mientras oramos. Porque la oración no es un espectáculo como las personas actúan en el teatro. Alguien lo puso así: hay un lugar para la oración pública, pero rezar solo donde otros lo noten indica que su audiencia real no es Dios. Las hipócritas le encantaban orar para la gente las vea. Ellos los hicieron con todo su corazón y era algo que salía conscientemente de sus corazones y sus conciencias. ¿Con qué nos ayuda cuando hacemos oración para que la gente nos vea? ¿Qué queremos demostrar con esa actitud? ¿Es demostrar cuán santo y espiritual somos? Pero no ayuda con nada y no encanta a Dios el Padre. Pues primera advertencia: no sea como las hipócritas en sus oraciones. Y ahora Jesús nos muestra cómo tenemos que hacer cuando vamos a orar. Dios siempre tiene su modelo, siempre. Versículo 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Pues Dios nos está diciendo para rezar en privado a Él. Pues ir en una habitación en el interior de tu casa, cierra la puerta detrás de tu cuarto, a puerta cerrada, y orar a tu Padre en secreto. El punto es orar en secreto, y eso puede ser donde sea en la casa, en la cocina, en el comedor, en la sala, pero en secreto, para comunicar con Dios. Orar es comunicación relacional con Dios. Tener una conversación con Dios sobre algo que quieres que suceda en tu vida o en las vidas de otras personas o por cualquier circunstancia en nuestras vidas. En Mateo 14:23, veamos cómo Jesús, después de despedir a la gente, Él se fue a un lugar solitario para orar.
Pues él no quedó en el público ahí orando para que todas las vean. Él distanció a sí mismo en un lugar solitario para orar. Él separó a sí mismo para tomar un tiempo solo con su Padre en privado. Y en Mateo 14, 18 y 19, él oró en público agradeciendo a Dios para la comida con un corazón dedicado completamente a Dios. Ahora, siempre que está en público, y tal vez cuando estás en un restaurante, no ore en voz alta para que todo en el restaurante te escucha, para llamar la atención de todos, sino una sincera oración a Dios en privado. Dios nos recompensa cuando lo hagamos a su manera. En el siguiente versículo, Jesús nos da una otra advertencia cuando oramos a nuestro Padre Celestial. Escúchalo bien, el versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y al orar, no hablen solo por hablar, dice Jesús, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Pues cuando oren, no usan las mismas palabras una vez y otra vez. La palabra repetitivo es pronunciar muchas palabras, y especialmente palabras inútiles y sin propósito, porque estás haciendo como los paganos o los gentiles, teniendo esa actitud. Un gentil es una persona que no es judío. Pues cuando hablamos con Dios, no habla con Dios para hablar y repitiendo las mismas palabras sin decir lo que tienes que decir a Dios. Usando palabras bonitas que no sale de corazón y con una motivación incorrecta. Vea que dice Jesús la razón que ellos son repetitivos. Ellos piensan que hablar mucho serán escuchados. Y es por eso Jesús está diciendo en versículo 8a, no sean como ellos. Tenemos que hablar directo con Jesús, una conversación de corazón a corazón con nuestro Padre en el cielo, con confianza, sin duda, sin temor. Y ve lo que dice Jesús en el versículo 10. Jesús, y aquí Él nos va a explicar por qué ellos usan muchas palabras. Versículo 8b. Porque su Padre, ¿por qué no usar muchas palabras? Discúlpame. ¿Por qué no tenemos que usar muchas palabras? Porque nuestro Padre en el cielo sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidan. Pues Dios ya sabe, antes que pedimos, Dios ya sabe qué vamos a decir. Él conoce nuestro corazón. Dios sabe exactamente lo que necesitamos y lo que queremos. Él lo sabe antes de que nosotros lo digamos a Él. Él solo está esperando que nosotros llegue ahí y hablar con Él, sin usar un montón de palabras. Recuerda que la oración es hablar con Dios desde el fondo de tu corazón. Dios no responde a muchas palabras, sino a una actitud de dependencia orante.
Pues dos advertencias. No sean como las hipócritas que oran para llamar la atención de las personas. Y también no orar como los gentiles usando un montón de palabras. Pero cuando oramos, entremos en nuestro cuarto, cerramos la puerta y orar en privado. Y oren así, versículo 9. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Sabemos que nuestro Padre está en el cielo, está en un lugar separado donde nosotros estamos, pero Él está ahí. Ahora mi pregunta ¿es Dios tu Padre? ¿Eres hijo de Dios que tienes el derecho de llamar a Dios Padre? Porque tenemos que ser hijos antes de llamar a Dios Padre. Y esto puede ser posible cuando creemos y recibimos a Cristo en nuestras vidas, conforme a Juan 1, versículo 12. Y ahí podemos ir y Dios nos va a escuchar a nuestras oraciones. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues el objetivo de la oración es hacer que el cielo sea visible para la tierra. Es hacer que Dios toque a la humanidad. Es para que Dios haga algo, cambie algo, arregle algo aquí en la tierra. Para que eso se sucede, debemos orar y pedirle a Dios: Señor, que venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pidiendo a Dios para su paz aquí en la tierra. Unidad, amor, gozo, felicidad, justicia, paciencia, humildad. Todo eso y más consiste el reino de Dios. ¿Puedes imaginarse que todos esos frutos del Espíritu Santo se obra aquí en la tierra? Muchos corazones van a cambiar, muchas familias van a cambiar, muchos pensamientos van a cambiar. Y vamos a tener menos tiroteo aquí en Chicago. Versículo 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Tenemos que pedir a Dios para proveer nuestras necesidades diariamente. Dios quiere, Dios está interesado para cuidar a sus hijos aquí en la tierra. Y yo sé que algunos de nosotros vivimos día por día y cada día Dios está proveyendo. Dios puede proveer familias, Dios puede proveer buenos amigos cristianos, Dios puede proveer comida, dinero y todo lo que necesitamos. Y esa es la confianza que tenemos con Dios. Señor, denos pan de cada día. Versículo 12, perdóname. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El punto de perdón, hermanos, es muy importante. Cuando pedimos a Dios perdón de todo nuestro corazón, Él nos perdona. No hay duda. Es una promesa de Dios. Y Dios no es como el hombre. Primero de Juan 1, versículo 9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Óigame bien, Dios nos perdonará
y limpiará de toda maldad. Pues Él no solo perdona, pero también nos limpiará de todas nuestras maldades. Dos cosas que hace Dios para nosotros cuando pedimos perdón. Me encantó el anuncio del motel, el Motel 6. El motel es como un hotel, pero algo más pequeño, Motel 6. Hay muchos de ellos cuando está en el highway. Y dice así, tiene un promo que dice así: vamos a dejar la luz encendida para ti. Vamos a dejar la luz encendida para ti. Hermanos, la luz del perdón de Dios siempre está encendida, dando la bienvenida a aquellos pecadores que desean arrepentirse y pedir a Dios perdón. Y por el hecho que Dios es un buen Padre, es un Padre de gracia, Él nos perdona. Ahora, por el hecho que Dios nos mostró su gracia y perdonarnos todos nuestros pecados, todas nuestras deudas, nosotros también tenemos que demostrar gracia y perdonar nuestros deudores. Y eso es un parte difícil para muchos de nosotros. Pero eso se requiere Dios de nosotros. Es el estandarte de Dios. Corrie ten Boom y su familia en el tiempo del Holocausto vivían en Holanda. Los padres de ella escondían judíos en su casa. Los soldados alemanes dio cuenta de eso y los atraparon. Llevaron a Corrie y su hermana al campo de concentración en Alemania. Ellas sufrieron muchos por ser maltratados por la mano de uno de los soldados. Y su hermana murió. Pero Corrie sobrevivió y fue liberado del campo de concentración y regresó a Holanda. Y ella viajaba por muchas partes para compartir de su tiempo de experiencia ahí en el tiempo del Holocausto. Después de uno de sus viajes, ella regresó a Alemania para hablar sobre el perdón a un pueblo cargado de culpa. Su exguardia, pues la exguardia de Corrie y su hermana, se le acercó después de su charla. Él extendió su mano hacia Corrie y la ira hervía dentro de Corrie, con la idea de cómo su hermana había sido tan cruelmente golpeado por ese guardia en particular. Ella ahí, en aquel momento, oró: oh Dios, por favor, ayúdame. Y antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, ella tomó su mano y le dijo: te perdono. La gracia de Dios es la habitación que necesitamos para hacer su voluntad. Versículo 13. Y no nos deja caer en tentación, sino líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Tentación es un intento de hacer que alguien haga algo. La tentación para hacer algo que es incorrecto, contra la voluntad de Dios. Hermanos, por eso la tentación no viene de Dios, pero de Satanás, que trata de tentarnos para caer y hacer lo que él quiere. Tentación de inmoralidad,
tentación de mentir, tentación de odiar, tentación de ser arrogante, orgulloso, tentación de retener el perdón. En otra palabra, caer en tentación para desobedecer a Dios y su palabra. Ese es el objetivo de Satanás. Y él trató de hacer eso con Jesús, que era Dios y hombre a la vez en Mateo 4. ¿Y quién somos? No somos una excepción. Y él trata a eso con nosotros todos los días. Y por eso Jesús en Juan capítulo 17 oró para sus discípulos y también para nosotros. Oiga lo que dice Jesús en su oración. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Hermanos, Satanás es cruel y malo. Él vino para matar, hurtar y destruir. Tenemos que pedir a Dios para librarnos de él. Librar a nuestros hijos, nuestros pastores y líderes de caer en tentación. Un predicador llegó tarde a su cita y se detuvo en un estacionamiento. Dio la vuelta al estacionamiento 10 veces en busca de un espacio vacío. El único lugar que pudo encontrar fue uno donde un letrero decía no estacionar. Él bajó de su carro, puso una nota en su ventana. Tardé para mi cita. Y luego escribió debajo: tarde para mi cita. Y luego escribió debajo: intenté 10 veces. Perdona nuestras ofensas. Regresó a su auto en 1 hora después. Había una nota al lado de su nota del policía que decía así: he estado montando en este vecindario durante 10 años. Perderé mi trabajo si no te doy una multa. No nos dejes caer en tentación, por favor. Versículo 14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Jesús está poniendo una condición. Si perdonamos a otros, Dios nos perdonará así de fácil y sencillo. Ustedes recuerdan qué pasó con Jesús en la cruz. Cuando él fue ofendido en diferente forma, los soldados romanos jugaban por su ropa. Los 2 criminales en la cruz, a cada lado de él, lo estaba maldiciendo. Los líderes religiosos se burlaban de él. La multitud lo blasfemaba. Rodeado por este lote tan indigno, Jesús, mirando de abajo desde la cruz, oró por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús así perdonó, ¿quién somos para no perdonar? Y hay consecuencias si no perdonamos. Vea conmigo el versículo 15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Pues si no perdonamos a otro, Dios no nos perdonará. ¿Sabe qué significa que Dios no nos perdonará?
será algo terrible. Nuestro Señor nos enseñó que cuando los que somos perdonados no ofrecemos perdón a los demás, somos entregados a los torturadores. Y podemos ver eso en Mateo 18, versículo 21 al 35. Dios nos va a entregar en las manos de los torturadores. Y no es un buen lugar. Ahora, si Cristo nos perdonó, ¿quién somos para no perdonar? Hay 3 consecuencias cuando no perdonamos. El primero, quien no está dispuesto a perdonar, abre su vida al tormenta de Satanás. Segundo, quien no está dispuesto a perdonar, estará plagado de culpa y no podrá orar. Tercero, quien no esté dispuesto a perdonar estará bajo la influencia negativa de aquel contra quien se dirige su amargura. La Biblia nos enseña que enojarse y sin embargo no peca. No dejes que el sol se ponga sobre tu ira y no les dé una oportunidad al diablo, conforme Efesios 4, 26 y 27. Cuando uno se acuesta enojado, le da oportunidad al diablo de hacer un trabajo destructivo en tu vida. El diablo vino para robar, matar y destruir. Juan 10:10a. Ahora tengo una pregunta. ¿Invitarías a un ladrón que llamaba a tu puerta para entrar y saquear tu casa y tus seres queridos? Pues no perdonar es dar las llaves de tu apartamento a un ladrón que usted sabe que quiere entrar en tu hogar. Tú sabes también que ese ladrón viene para destruirte. Pues cuando le entregas las llaves de tu vida, él va a entrar y arruina tu vida. Él va a quitar tu paz, tranquilidad, misericordia y compasión que tienes en Cristo. La manera de mantener ese ladrón fuera de nuestra vida es someter a la voluntad de Dios y por perdonar, seguir las instrucciones de Dios, seguir lo que Dios nos está diciendo. El perdón es de Dios, hermanos. No se cae en la tentación de Satanás, donde vas a escoger de no perdonar a otros sus faltas. En cierre, Jesús nos instruyó cómo orar a nuestro Padre que está en el cielo. Él dijo: no ores como las hipócritas, que oren en público para atraer vista de los demás. Y otra advertencia para no orar como los gentiles, que hablen solo para hablar usando muchas palabras. Y Él nos enseñó para orar en privado en nuestro cuarto. Y Él nos instruyó un modelo de oración para poder comunicar con nuestro Padre que está en el cielo. Y yo te pido para esa semana algo que yo quiero que tú hagas. Esa semana sigue orando en el nombre de Cristo a tu Padre que está en el cielo. Tu oración no tiene que ser larga, pero al caso, de corazón y directo, porque Dios conoce tu corazón. Él sabe que tú necesitas. Segundo, no hace como las hipócritas que hace oración por atracción. Y por último,
Yo te animo para perdonar a las personas o la persona que tienes que perdonar. Dios te ha perdonado y por usted tiene que perdonar a su deudor. No retiene el perdón. No es la voluntad de Dios para tu vida. Oremos. Señor, te damos las gracias. Te adoramos y te queremos, oh Dios. Gracias por el modelo de oración que tú nos has demostrado. Gracias por tu gracia y por tu bondad. Gracias por amarnos, por soportarnos, por tomarnos, por aceptarnos, por darnos fuerza para poder perdonar a otros sus pecados y sus faltas. Ayúdanos, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.